päivän päivän uusin silmin aamun näen kun sinä pian luonain oot. Buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Ahora les traigo la última parte analizando a profundidad los nombres y poderes de los misteriosos, poderosos y ancianosos miembros del Gorosei, los 5 dioses planetas guerreros al servicio de Im. Antes de comenzar te recuerdo que la descripción están los enlaces del material usado y mis redes sociales para que me sigas. No te olvides suscribirte y sin más por venir, de verdad espero que te guste. Ahora sí lo dije bien. En el capítulo anterior vimos que solamente analizando el nombre de los personajes y su apariencia uno se puede hilar un montón de teorías fumadas sobre dichos personajes, sobre sus inspiraciones, poderes, personalidades, sentidos de justicia y hasta qué día de la semana cagan. De ahí que a San Baron y también a Shiyuro lo relacionáramos con varones importantes de la historia, un varón demonio mitad mujer, con la diosa del amor Venus, contraparte del macho bélico de Zoro, y por supuesto como el mismísimo dios del infierno Lucifer y mejor espadachín de la historia frente al rey del infierno Zoro en búsqueda de cumplir sus promesas con Kuina. Y todo eso solo con su nombre y apariencia, así que quédate si quieres conocer los secretos del último de los 5 ancianos, aquel que iba a ser el padre de Sanji y terminó siendo el dios de dioses, San Shepherd Júpiter. Este bastardo claramente es el más guapo y joven del Gorosei, lo cual podría estar explicado por medio de la primera parte de su nombre, Shepard, Shepherd o Shepherd o como carajos se traduzca y se diga, el cual podría hacer referencia nada más y nada menos que Alan Shepard, un astronauta gringo famoso por haber sido el quinto en pisar la luna, lo cual podría ser una analogía que es el quinto miembro en unirse al Gorosei, y por eso es el más joven de los 5 y me hace preguntar, ¿cómo carajos le hacen los Tenryubito para unirse al Gorosei? Y es que en el 1086 se nos confirmó que Im era inmortal, pero no se dijo lo mismo del Gorosei, por lo que cabe la posibilidad de que estos tipos no sean inmortales igual que su dios, y siendo el caso, ¿cómo carajos los elegirían? Porque viendo que todos tienen cicatrices, en una de esas hay un combate a muerte donde solo los más fuertes Tenryubitos se quedan con el puesto, y una vez mueren se repite la prueba para tener un sucesor con el poder suficiente para mantener el mismo nivel en el puesto. La otra opción es que definitivamente sean inmortales, pero pues no se nos ha confirmado todavía. Y si Júpiter se ve poco más joven que sus compañeros, es porque inicialmente eran 5 ancianos inmortales de más o menos la misma edad. Pero uno de ellos se murió, se lo fusilaron y de ahí fue donde el rubio entró al quite para rellenar el hueco, siendo este más joven que el resto y por eso la diferencia de edad. Incluso cabe la posibilidad de que Júpiter acabara con la vida de su predecesor, pues ya comenzando con el análisis del mito del dios romano, resulta que este se cargó a su ascendencia Saturno hasta quedarse con el poder, por lo que no habría que descartar el hecho de que él haya usurpado su puesto por medio de una traición, o ya más fumado que en el futuro haga lo mismo contra algún compañero que se llame Saturno, así que aguas pinche rabino que en una de esas te andan macheteando. ¡Sa! ¡Sa! ¡Y perro! ¡Voy a estar en Chile! ¡Te lo voy a meter por el culo! Retrocediendo en el análisis de su nombre Shepard, si leemos su nombre como Shepherd o Shepherd, tenemos la curiosidad que nos habla de un pastor de rebaños. Una particularidad súper importante porque para mí se podría relacionar tanto con su Akuma no Mi como con el nombre Peter, el hecho de que es el dios de la agricultura y obviamente al dios Júpiter, ya que cuando vemos a los demonios de 1085, vemos que el monstruo que le tocaría a Júpiter es ese que no tiene prácticamente ningún rasgo distintivo como el resto más allá de ponerse en 4 patas protegiendo a Im. Lo cual me hizo pensar que si su nombre hace referencia a un pastor de rebaño, pues qué mejor comparación que literal se tratase de un perro pastor de rebaños que cuidan a los rebaños. De ahí que su lugar mitológica sea la de algo parecido a un perro como Yamato. Por ahí del cancerbero para hacerlo más acorde al rollo infernal o qué sé yo, porque la verdad no parece muy animal tampoco, sino más bien un humano medio raro y calvo encima. Independientemente de esto, el tema del pastor no termina aquí, pues un pastor es una persona o animal que guarda, guía y apacienta al ganado, especialmente el de ovejas. Pero también se le dice así a las personas con autoridad dentro de una iglesia para dirigir y cuidar una congregación de creyentes, o dicho en otras palabras, son los líderes del pueblo de Dios en el cristianismo. Por lo que este güey podría ser el líder y protector del pueblo de Dios en One Piece, y siendo Im el dios del mundo, su pueblo vendrían siendo los Tenryubito que se autodenominan como los descendientes de Dios o sus descendientes,
así que Júpiter podría tener un rol más apegado a los Tenryubito como su defensor o como su portavoz, así como que también se relacionaría con el dios Júpiter, que es el padre de los dioses y de los hombres. De hecho, este rollo del pastor cristiano se relaciona mucho más con su otro nombre, que es Peter o Pedro en español, ya que es el mismo nombre del famosísimo San Pedro, líder de los apóstoles de Jesucristo y primer papa en la historia de la Iglesia Católica, por lo que tanto estaríamos hablando del primer líder o pastor de la Iglesia Católica en la Iglesia, como que fue el primer líder dentro del propio círculo cercano de Jesús, siendo el líder de los apóstoles y consentido del patrón. Así que en ambos casos estamos hablando de que el rubio del Gorosei podría ser el líder tanto de las casas de Tenryubito solo por debajo de Im, como que podría ser el favorito del mismísimo Im-sama y al mismo tiempo líder de los 5 del Gorosei pese a ser el más joven visualmente hablando, aunque esto se contraponga con lo que dijimos en el video anterior sobre que Mercurio sería su líder. Curiosamente, que el rubio sea el favorito de Im y el sucesor de Jesús acarrearía una problemática muy peculiar históricamente hablando, ya que San Pedro, es decir Júpiter, murió a manos de la persecución dirigida por el emperador Claudio Nerón, nombre que nos recuerda al apellido de la familia a la que pertenece nuestro dios del mundo Im, los Nerón. Por lo que por un lado tenemos que históricamente Im le habría hecho algo mal a Júpiter, pero mitológicamente tenemos que Pedro era el favorito de Jesús, y que encima Júpiter como dios romano era el líder de los dioses, por lo que tenemos el caso contrario. Aunque creo que en ambos casos queda en evidencia su cercanía a Im, y tal vez por eso tiene el nombre del dios más importante de todos en el Gorosei. ¿Tú qué opinas? Aquí es donde surge otro debate muy interesante, ya que no sería la primera persona relacionada a Júpiter como dios en One Piece, puesto que el propio Luffy comparte ciertos rasgos con el dios de dioses romano gracias a su forma nica del Gear 5, como lo son su vestimenta blanca a los Zeus, su capacidad de agarrar rayos con las manos y lanzarlos a los Zeus también, y por último su divinidad, pero divinidad en torno a la luz, ya que según mis fuentes peruanas la palabra Júpiter es una combinación de luz y padre, por lo que se podría traducir como el padre de la luz, algo muy acorde a Luffy, que en su papel de dios del sol es quien traerá la luz al mundo sumida en la oscuridad eterna del anochecer de hace 800 años. La verdad no sé si esto tendrá alguna repercusión más adelante en la historia, solamente quedará como una simple curiosidad, pero al menos a mí me gustaría que Júpiter y Luffy se vean las caras al menos una vez. Ya para acabar, que Gorosei se traduzca como los 5 planetas ancestrales, ancianos o como le quieras llamar, probablemente haga referencia a los planetas o lunas que orbitan la Tierra del mundo de One Piece, algo que se me hace curioso ya que recordemos que hasta el momento solo la habíamos conocido como lunas o Fairy Bird, y de hecho hasta la fecha solo hemos visto una de los tantos cuerpos celestes que en teoría orbitan el planeta de One Piece como lo vimos en Ohara. Así que no dejo de pensar si la existencia del Gorosei ratifica la existencia de más planetas. Repito, no de lunas sino de planetas. ¿Y dónde carajos están que no hemos visto nada sobre ellos? ¿No te parece eso curioso? Y por último hablar un poco de otras teorías sobre su posible Akuma no Mi. La primera es el famoso Wendigo, que es una criatura humanoide medio culera de Norteamérica que podría estar sustentada precisamente en la apariencia humanoide a 4 patas de Júpiter convertida en demonio. Además de tomar en cuenta su rasgo de dios de la agricultura, su piel medio roja y su pelo rubio que nos recuerdan a los nativos precisamente de Norteamérica, por lo que una bestia tan infernal y temida de dicha cultura quedaría acorde a su diseño. Que por cierto, Estados Unidos lleva muchos años siendo el principal productor de maíz de todo el mundo, así que desde este punto de vista también se relaciona con el hecho de que el gringo Júpiter sea el dios de la agricultura. Y la otra opción es, tomando en cuenta lo que dijimos de Oda, prácticamente solo usa bestias mitológicas de las culturas orientales, por lo que si hablamos de algún dios de la agricultura o guardián, estamos hablando de Inari, deidad japonesa de la fertilidad, el arroz, la agricultura, la industria, el éxito en general y los zorros. Una deidad súper importante que además lo podría convertir en un zorro o kitsune, aunque aquí chocaría con la fruta de Katarina Demon del Kyuubi, por lo que no sé qué tan poco llamativa sería esta opción en caso de confirmarse. A lo mejor Oda termina inventándose algún animal raro original como Nika y Rip teorías fumadas de Júpiter y de todo el resto del Gorosei, lo cual de hecho me parecería lo más probable, pero mientras tanto haremos más teorías fumadas sobre el tema. Y hasta aquí el video de hoy.
Con él terminamos la serie del Gorosei y pasamos página para un último video especial dedicado al patrón del Gorosei, el amante de las mujeres Nefertari y al inmortal Nerona Im. Al éxito con este video, comparte con tus amigos y enemigos en todas tus redes sociales. Suscríbete para más teorías fumadas sacadas de la Wikipedia y hasta pronto. Rubio del Gorosei en la cama, bye.